Damos la bienvenida a Martín Gac. Él es asistente parlamentario de Jaume Asens en el Parlamento Europeo y tiene una larga trayectoria como periodista. Estuvo, entre otros medios, en la Deutsche Welle. Martin Gex se caracteriza por ser un periodista con pensamiento crítico, tiene una cantidad impresionante de seguidores en Instagram. La figura de Martin Gag ha emergido en el panorama geopolítico contemporáneo no solo como un analista, sino como una voz disidente cuya legitimidad se cimenta en una intersección biográfica y ética profundamente singular. Filósofo y periodista, radicado en Berlín, articula su crítica como periodista independiente desde una identidad judía que rechaza de forma tajante el nacionalismo colonial y la ocupación. Su perspectiva es estratégicamente vital porque desarticula los marcos narrativos hegemónicos al posicionarse fuera de las lealtades tribales ciegas, situando a la humanidad por encima del dogma estatal. Un verdadero placer, Martín, poder tenerte en nuestro programa y en nuestro medio de comunicación. Hemos recibido una atención inmediata que nos ha sorprendido, pues somos un medio pequeño, no uno de los grandes medios, y apreciamos muchísimo tu presencia. Desde hace mucho tiempo nos has impresionado y muy positivamente por la pertinencia de tus comentarios en temas que son a momentos difíciles de entender en todo el mundo, no se diga en una pequeña ciudad como Cuenca, en Ecuador, sobre lo que sucede allá en el Medio Oriente. Hechos muy graves que se han dado particularmente a través del accionar de Israel, hoy con una guerra también muy difícil de comprender, como es esta guerra que se inició con Irán, Estados Unidos e Israel, y ha tomado en forma casi inmediata ya el carácter de una guerra regional. Quisiéramos conocer en detalle tu punto de vista sobre orígenes, situación actual, objetivos, qué es lo que se persigue, qué es lo que se visualiza. Iniciemos por donde tú gustes, reiterando nuestra bienvenida. Te agradezco muchísimo la invitación. La verdad que creo que son, o sea, los medios chicos, y yo soy un medio chico también en última instancia, o sea, son los más importantes, porque digamos, creo que somos nosotros, ustedes, yo y los medios que están hablando con las comunidades, los que están rompiendo un poco la narrativa y el relato que está impuesto sobre los grandes conglomerados. Con lo cual, la verdad que les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo personalmente la invitación. Eh, lo que tenemos en Irán, yo creo que es algo relativamente simple, es lo que creo que todo el mundo entiende. Israel de manos de Estados Unidos o Estados Unidos de manos de Israel, esto es lo único que no está claro, básicamente comete un crimen de agresión el 28 a la noche, eh, atacando posiciones iraníes, sin esperar evidentemente que la respuesta de Irán fuese no solo conmensurada, sino competente. Eh, la falta de claridad sobre eso es un poco extraña porque sabemos que hubo una cantidad significativa de reportes de inteligencia, incluidos de la CIA, sobre el hecho de que Irán no era Irak, es un país muchísimo más grande, muchísimo mejor armado, con relaciones mucho más estrechas con poderes industriales que le suministran apoyo bélico, como es China, como es Pakistán, y por otro lado, con 20 años de estudios sobre los fracasos estadounidenses en los diferentes teatros de guerra, como Afganistán, como Irak. La realidad de esto es que a partir de un crimen de agresión y digamos, el ataque anterior a mitad del año pasado también fue un crimen de agresión, porque el derecho internacional no contempla ataques preventivos. El ataque preventivo no es un caso belli, no es un caso que justifique la guerra. Eh, Contempla el artículo 41, 42 de la ONU, contempla el derecho del Estado que es agredido a defenderse neutralizando posiciones que son utilizadas para atacarlo. Ergo, el hecho de que estamos viendo ataques sistemáticos sobre diferentes países y diferentes territorios en la zona del Golfo que están, digamos, asestando golpes directos contra intereses estadounidenses principalmente y posiciones de defensa estadounidenses, sea de recapacitación de material, sea de radar, etcétera, etcétera. Creo que es un estado de situación extremadamente delicado
porque hay un número interminable de actores que están envueltos en el conflicto y potencialmente se podría derramar, por ejemplo, para incluir Pakistán, que es un poder atómico. Eh, yo creo que de alguna manera lo que ha hecho respirar a muchos y probablemente, en mi caso definitivamente sin ninguna simpatía al régimen de Irán, creo que lo que sí ha conseguido es, yo creo que terminar con la asimetría feroz de un Estado como Israel atacando posiciones civiles, masacrando gente en Gaza, masacrando gente en Líbano, masacrando gente en Siria y no teniendo absolutamente ningún tipo de respuesta, salvo, digamos, los actos de caballerosidad y de valor de los yemeníes, que es el país más pobre de la región y que básicamente a capa y espada han atacado. Pero, perdón, a disculpar, pero en cuanto al resto, No esta es la pasa nada. primera vez que vemos una respuesta de un Estado donde están desplegando material con el cual Israel tiene que, digamos, tiene que lidiar. Aquí, Eh, Martín, quisiera interrumpirte al sí, decir tú cosas como que Irán no es Irak, estás haciendo una comparación, un juicio de valor, pero esto quiere perfecto. decir que Irán de alguna manera está sorprendiendo, fue subestimado de alguna forma, ya sea por la inteligencia militar tanto de Israel como los Estados Unidos, o ese no es el problema. Eh, ¿Cómo debemos interpretar esto en cuanto a una eventual subestimación de Irán? Es difícil de decir si esto fue subestimación o exactamente cuál fue el cálculo estratégico. Es muy difícil de imaginar que dentro del Pentágono y dentro de las estructuras de poder no haya habido, digamos, el tiempo suficiente y los recursos suficientes para poder medir y para poder modelar. Esto es algo que se hace en los teatros de guerra. Se modela el teatro de guerra y se modela de diferentes modos la forma en la que avanza una dinámica de conflicto. Es muy difícil creer que eso no haya sido hecho, especialmente porque sabemos que a mitad del año pasado se estuvo mirando con mucho detenimiento qué es lo que Irán estaba haciendo, qué tipo de armas estaban desarrollando, qué tipo de cosas tenían, qué tipo de material de guerra tenían. Por otro lado, lo que también es muy particular en cuanto a la situación es que a mitad de la semana pasada, Irán en Ginebra había acordado con Estados Unidos en las negociaciones deshacerse de su stock de misilística. Con lo cual, digamos, no está del todo claro por qué motivo avanzan. Lo que sí sabemos es que esto es un crimen de agresión, no cuenta con el respaldo dentro de Estados Unidos, la aprobación legislativa que se requiere para un movimiento de guerra, y en términos internacionales, la aprobación de, el Consejo de Seguridad y el Cuerpo de las Naciones Unidas. Entonces, en todo sentido, esto es un acto básicamente en contravención del derecho internacional y en Estados Unidos del derecho interno. Hace aproximadamente 2 meses, puede ser algo más, en uno de tus reels tú anunciabas esto como un hecho que se venía, que había muchos indicios en Washington, en Israel, sobre este ataque que se preparaba en contra de Irán. Con todo este tiempo que ha pasado, el estudio, la atención que tú has prestado a este tema, ¿qué te hace pensar son las razones fundamentales más allá de estas distancias históricas que se han ido forjando en los últimos 40, 50 años entre los países en conflicto? ¿Qué es lo que se persigue con este ataque a Irán? Mi percepción particular, digamos, dentro del contexto en el que yo trabajo, digamos, lo que se maneja es que definitivamente hay un interés en recursos. Esto es algo que Jaume, nuestro diputado, hoy presentó, digamos, explícitamente que el interés es petróleo, pero yo creo que no es reducible al petróleo, yo creo que tiene que ver con esferas de influencia. Definitivamente, si uno tiene básicamente el aparato iraní que exporta 90% o 80% de su petróleo a China, uno básicamente tiene, por decirlo de alguna manera, uno tiene la canilla, no sé,
el, eh, ¿cómo se dice? El suministro de agua, uno puede abrir y cerrar el suministro a China, con lo cual tiene control sobre el consumo energético en China. Por supuesto que parte del problema con esto es que en el proceso de conflicto, esto tiene un efecto directo sobre el suministro de energía a nivel global. Hoy hubo un salto del 50% en el precio del gas en euros. Entonces, esto lo que se traduce es potencialmente en una ola inflacionaria a nivel mundial. Y esto se traduce en crisis económicas, ergo crisis políticas. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, si uno retrasa ese camino de recursos, estabilidad económica y estabilidad política, uno empieza a ver con claridad que lo que está en juego son las esferas de influencia. O sea, lo que Estados Unidos está buscando definir en la región, evidentemente, son esferas de influencias que yo creo que son para que lleven adelante o para ser puestas en las manos del Estado de Israel y de Netanyahu. Lo que se Lo, busca básicamente entonces tendría de por medio la hegemonía mundial, eso es lo que estaría en juego, ese es el eje transversal de este conflicto. yo creo que es la hegemonía mundial y es una cantidad, digamos, de coordenadas hegemónicas. No es un solo hegemón, sino que es de alguna manera un reparto de esferas de poder. Una siendo China, una siendo Rusia, una siendo Washington, y ahora emerge esta cuarta, que queda claro es la principal, porque Estados Unidos en estos días no protegió a sus aliados en Qatar, a sus aliados en Arabia Saudita, a sus aliados en Dubái, en los Emiratos Árabes, a sus aliados en Jordania, digamos, de alguna manera, giró hacia Israel y están cayendo bombas sobre Bahrein, están cayendo bombas digamos, sobre todo sobre Abu Dhabi, están cayendo bombas sobre Doha, o sea, claramente el compromiso de Estados Unidos es con cierto actor que ha elegido. Pero Israel, Irak, que son otros actores, Irak y sus proxies, deberíamos decir, tienen sus propios objetivos. Sí, definitivamente, que también, digamos, es un país y es un gobierno que, digamos, definió claramente las pautas de intervención, a pesar de que como país no ha atacado a otro país regional desde la guerra con Irak, es un país que definitivamente tiene actores, tiene proxies prácticamente sentados en toda la región, incluidos, por supuesto, en Yemen. Además de Hezbollah, además de Hamas, Yemen es muy importante porque, como decía al principio de la conversación, digamos, fue el único actor dentro de este conflicto que de alguna manera se opuso a Israel, a veces a enorme costo. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con establecer, digamos, sistemas de hegemonía y al mismo tiempo, digamos, como tradicionalmente ocurre, tomar recursos, justamente decía, como digamos, indica un poco el cálculo de mucho de este momento de la izquierda europea, que lo ve de esta forma, y tiene que ver también con digamos, la apertura de mercados, digamos, bienes raíces, como estamos viendo en Gaza. Hay también un interés muy fuerte en establecer dentro de Irán básicamente la figura de Pahlavi, el hijo del Shah, que es alguien que vivió por los últimos 50 años en Estados Unidos. Con lo cual ya hay, digamos, como conductores asignados, ¿no es cierto?, para el después. Creo que lo que no se esperaba eh, es que los iraníes eran capaces de penetrar, no solo de penetrar, sino de desbaratar las defensas israelíes, lo cual es raro porque ya ocurrió esto en julio del año pasado, no se esperaba que fuesen capaces de bajar jets americanos en Kuwait o que fueran capaces de destruir en Bahrein centros de radar y de escucha. ¿Qué explica ese orden en que se han dado las cosas, analizándolo sobre todo desde el punto de vista de Israel? Primero Palestina, por allí Líbano, ahora Irán. Yo creo que hay una forma de nacionalismo enraigado que tiene, como lo decía el presidente de Israel, Rivlin, que era un presidente de derecha, entre paréntesis, decía, fue presidente del primer mandato o el segundo mandato de Netanyahu. Rivlin decía que Israel estaba enfermo de racismo, era un país enfermo de racismo antiárabe y hizo todo lo que pudo, incluso como presidente de derecha, eh, para integrar, para mostrar la importancia de los palestinos a la cultura israelí, etcétera, pero claramente fracasó de forma total.
Creo que tenemos un país que sufre de una ola de racismo seria. Creo que tenemos un grupo de nacionalistas irredentistas, o sea, en el sentido que quieren la recuperación del gran Israel. Eso es Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. Estamos hablando prácticamente de todo Medio Oriente, ¿no es cierto? Estamos hablando de Irak, un pedazo de Siria, Jordania, un pedazo de Egipto, Líbano. Eh, Creo que evidentemente este sueño puede ser disparatado, pero define un poco la agenda. Y me parece que cuando miramos Irán, que es importante por una cantidad de cuestiones, una de ellas es, por ejemplo, que Irán es el punto de freno de los movimientos del islamismo sunita hacia los Cáucasos del Sur, con lo cual el régimen de Teherán es extremadamente importante para Rusia, porque, digamos, frena el tipo de explosiones que después se terminan viendo en ataques islamistas en Chechenia digamos, o países de la región. Con lo cual yo creo que la relación con Irán tiene principalmente que ver con hacerse de un nudo geoestratégico que es muy, muy, muy importante. Es imposible, digamos, es realmente imposible decir en palabras claras, claras lo importante que es, porque incluye una posición geoestratégica esencial, incluye recursos que son geoestratégicamente esenciales, implica también, en última instancia, un punto de contrapeso entre lo que es una entrada a Europa, porque mucho del movimiento potencialmente de Afganistán y Pakistán sería vía Irán. Tiene también una relación importante con lo que es el Golfo, porque también es un país petrolero, el Mar Rojo. Es realmente un punto estratégicamente esencial. Y yo creo que eso no le escapa a nadie. ¿Qué piensas tú, Martín, sobre Palestina y Gaza? ¿Fue esa una guerra? No, yo creo que Palestina no fue una guerra, Palestina fue un genocidio, es un genocidio, no se termina. Y es un genocidio, básicamente, dentro del contexto de una limpieza étnica que se establece, digamos, alrededor de los años 30. O sea que tenemos en este momento prácticamente 100 años de limpieza étnica de Palestina. Y este es el episodio quizás más visible, quizás es el episodio más violento en términos de magnitud y tamaño, pero digamos, es el corolario de un proceso mucho más largo. Yo no creo que nadie pueda ver imágenes de Gaza o pueda ver las imágenes de los pogromos en Cisjordania. Estemos viendo chicos arrebatados de los brazos de las madres, raptados por el Estado israelí en Cisjordania. Estemos viendo madres muertas en el piso y niños respirando, exhalando su último aliento enfrente de una cámara. 92% del territorio de Gaza devastado. Eh, y podemos pensar que eso es una guerra. Yo creo que quien piensa que eso es una guerra simplemente no entiende lo que es una guerra. O tiene motivos justamente para no reconocer que estamos hablando de algo de un orden totalmente diferente. O sea, para mí Gaza es la decrepitud moral completa, total, absoluta e irreversible de nuestra generación. Yo creo que, digamos, no me siento a título personal responsable por haberlo hecho. Definitivamente, como judío, me es muy, muy difícil lidiar con el hecho de que se está cometiendo un genocidio a mi nombre y hago todo lo posible para realmente negar la autoridad sobre mi identidad religiosa, mi identidad espiritual o existencial. Eh, pero creo que, digamos, esto es algo que de alguna manera para lo que todos de alguna manera contribuimos. El hecho de que en Europa estamos sentados en una situación en donde las autoridades dentro del aparato político no han logrado decir con total claridad que esto es intolerable, que esto es inaceptable y que tiene que haber justicia. Yo creo que es un daño moral a Europa del cual Europa no se va a recuperar, por lo menos no en estos términos. Creo honestamente que es el final del proyecto, el final del proyecto de la democracia moderna como la hemos concebido. Yo de alguna manera, tengo cierto grado de optimismo, incluso en cuanto a mis colegas que creo que sienten mucho más el peso de lo político. Yo creo que estamos viendo, cuando vemos la flotilla Sumud, que de hecho, bueno,
Jaume participó de la flotilla, tengo conocidos y amigos que han participado de la flotilla, Yasmin Achari, etcétera. Yo creo que lo que esa gente ha hecho, cuando los italianos salieron 2 millones de ellos a las calles de Italia para protestar, cuando Sánchez mandó una fragata, que después, bueno, fue un poco un fiasco, pero creo que lo que están mostrando es cómo se hace uso de la democracia. Nos están mostrando que nuestro proyecto de democracia de una vez cada 4 años ir a las urnas es una receta para la catástrofe y tenemos que encontrar una forma nueva de hacer democracia, que quiere decir, cuando hablamos de democracia participativa, quiere decir estar en la calle y ponerle los pies al aparato político en el fuego. O sea, metafóricamente, espero que se entienda. En esta guerra del Golfo Pérsico, la guerra actual, Martín, ¿qué papel juegan Rusia y China? ¿Por qué han ido solamente a las condenas, a llamados a la no agresión, pero no han intervenido, a pesar de su cercanía con Irán? La posición china es más complicada de explicar. China, de alguna manera, se beneficia con esto, porque para China esto destruye los parámetros internacionales que le prohíben o que lo frenan de tomar Taiwán o de apoderarse del mar del sur de China. Con lo cual, si el día de mañana nos encontramos en los próximos días que China invade Taiwán, no hay realmente ningún poder occidental que pueda decir con a cara limpia esto es intolerable, porque lo han tolerado por los últimos 3 años, por lo menos. Y esto es un poco también la historia de Putin con lo que es la esfera de influencia postsoviética, particularmente Ucrania. Por otro lado, en los últimos días, con la explosión de precios del petróleo y de precios del gas, las empresas de energía rusas han visto sus acciones subir pronunciadamente en nada más que 48 horas. Y en tercer lugar, la cuestión de China es la cuestión del petróleo. El suministro de petróleo se vuelve más difícil y más caro. Yo creo, y esto es también una idea que viene del círculo de gente con la que estoy trabajando, eh, que, digamos, la posición es que esto es una guerra fría con China. En gran medida estamos viendo eso, pero creo que esa no es toda la historia. Cuéntanos, perdón, me tocó a mí. Cuéntanos ahora algo sobre los costos de esta guerra. Son países muy ricos, los principales protagonistas. ¿Qué papel va a jugar este tema de los costos en la eventual deriva de este conflicto? Yo creo que el problema de esto no es, digamos, los costos específicos de sostener la maquinaria belicista, sino tiene mucho más que ver con los costos políticos. Si hay una explosión inflacionaria a corto plazo, incluso si después eso significa que países como China van a tener, o Europa va a tener que comprar petróleo de Estados Unidos, porque Irán no lo provee, o que Irán termina en manos de Estados Unidos y termina siendo como el petróleo venezolano, que ahora está siendo exportado por primera vez en 25 años, creo, a Israel. Eh, en el corto plazo, una explosión inflacionaria en un país como Estados Unidos, donde está en medio de una crisis económica y de una compresión severa, puede tener consecuencias políticas completamente inesperadas. Y por otro lado, hoy empezaron a aparecer las primeras imágenes de féretros cubiertos con la bandera americana de soldados que han muerto en estas primeras 72 horas de confrontación. Eso va a venir con un costo político, sin duda, porque tengamos en cuenta que Trump llegó al poder prometiendo que iba a ser un presidente de la paz, que iba a retirar tropas, que no iba a entrar en conflictos internacionales. Para Europa yo creo que la situación es muy parecida, más delicada porque está mucho más expuesta a qué es lo que pasa con el petróleo iraní, especialmente ahora que tenemos el problema del suministro energético ruso. Eh, el impacto de esto es inmedible, realmente inmedible. Los medios occidentales, en tu criterio, Martín, de alguna manera ayudan a construir esas narrativas de que se justifican guerras como esta o como la guerra de Gaza. Y yo creo que evidentemente tenemos una deficiencia severa de seriedad periodística y de ética periodística. Hay un abandono de responsabilidades que es imperdonable. Es imperdonable en este caso porque, digamos, además de todas las cuestiones que tienen que ver con lo puramente abstracto, eh, las historias que se contaron todos estos meses sobre Irán, seguimos hablando de 40.000 muertos en Irán, no tenemos absolutamente ninguna evidencia que eso haya sido el caso. No dudo que sea posible que Irán reprima, pero el problema es que después de 2 años y medio de
mentiras y desinformación casi sistemática sobre Hamas y sobre Hezbollah, sobre los niños de Gaza, sobre los hospitales de Gaza, es muy difícil simplemente tomar lo que los israelíes y los estadounidenses dicen cuando no hay periodismo independiente que haga el trabajo. Entonces, yo creo que el problema es doble. Por un lado, tenemos medios de comunicación que sistemáticamente han tergiversado la realidad. Y en segundo lugar, lo que también tenemos, que es igual de serio, es un colapso, de hecho, es la consecuencia, es el colapso de la confianza pública en los medios de comunicación, que es completamente comprensible. Es muy difícil, y creo que podemos estar de acuerdo con esto, es muy difícil manejar ciego, es muy difícil manejar sin visión. Y yo creo que siempre entendí un poco el periodismo, del cual nunca fui amigo, pero digamos, siempre entendí el periodismo como educación extracurricular. Una población democrática tiene que ser una población que se esté educando todo el tiempo. Así por lo menos es como me acerco yo a la información y al periodismo que yo considero bueno y serio. Y creo que, bueno, que este déficit es un déficit que nos ha traído hasta donde estamos. Si esto va a ser reconstruido, creo que va a ser reconstruido por gente como vos, por gente como yo, espero, creemos que que estamos haciendo en última instancia, creo yo, algo que es básico, algo que creo que todos nos dijeron, nuestras madres nos dijo cuando estábamos en el colegio primario, que nos teníamos que sentar y hacer los deberes. No, no hay nada exótico en esto, no es que estamos haciendo, digamos, enormes trabajos de campo. Yo no hago trabajo investigativo, yo hago trabajo de reporte. Y si uno hace el esfuerzo, las fuentes están. Pero yo creo que ahí también es donde está la enorme traición de muchos de estos medios de comunicación. Bien, para finalizar, Martín, quisiera preguntarte cuál es la visión que tienes sobre la deriva que tomará esta guerra. ¿Habrá un retorno a ese estilo de guerra que hemos observado en los últimos años en la zona de Medio Oriente, una especie de guerra entre sombras? ¿O van a haber claudicaciones, posibles negociaciones nucleares? ¿O, lo que nadie quiere, una guerra abierta con repercusiones mundiales? Creo que en este momento hay peligros muy concretos. El primer peligro es una destabilización general de las poblaciones árabes en países como Jordania, que tiene 60% de palestinos, o digamos que haya poblaciones sunitas. De hecho, vimos algo de eso ya en Bahrein, que salieron a protestar y tuvieron encuentros con la policía, encuentros violentos. Y esto, digamos, en última instancia querría decir que podrían caer gobiernos si este fuese el caso. Creo que ese es el primer peligro. El segundo peligro es, digamos, y eso, volviendo sobre eso, tiene que ver con que estas poblaciones no vean que sus gobiernos están representando una posición que defienden, digamos, la solidaridad musulmana, más allá del quiebre sunita-chiita, ¿no? La segunda cuestión es cuál es la posición de países como Egipto, Turquía y Pakistán. Todos esos países tienen, los tres países tienen básicamente, son grandes, grandes aparatos militares, Egipto el más chico de los tres, y tienen relación directa con el teatro de batalla. Pakistán puede proveer armas nucleares, y hay que tener en cuenta que Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN, con lo cual también fuerza serias preguntas sobre la integridad de la OTAN, el cual en este momento básicamente es una organización que no existe. Eh, y esto, digamos, lo vemos alrededor de cuestiones que tuvieron que ver con Gaza y la posición de Erdogan en relación a Estados Unidos, etcétera. Erdogan se ha mantenido muy, muy silencioso. Pakistán es un poder nuclear, con lo cual también está la pregunta de si en este momento Irán está desplegando armamento en desarrollo chino y pakistaní, con lo cual también está la cuestión china. Hay muchas posibilidades de desborde, incluido el hecho de que hoy cayeron drones, no se sabe si es Hezbollah o de Irán, en Chipre, y eso es básicamente territorio europeo. Con lo cual Grecia desplegó fragatas para defender a Chipre de potenciales ataques iraníes. Estamos realmente en territorio desconocido, creo que es una situación extremadamente delicada. Y me parece que en este sentido, lo que, digamos, nosotros, yo y la gente con la que trabajo, seguimos básicamente empujando es la idea de que tenemos que tener un retorno al Estado de Derecho Internacional. O sea, lo que tiene que regir es la ley. Y aquellos que han cometido crímenes tienen que pagar, sea del lado que sea. Creo que a menos que ese curso pueda ser encontrado, yo creo que en última instancia alguien puede
ganar esta batalla, pero incluso si en este momento Estados Unidos e Israel ganan la batalla, o si Irán ganase la batalla, esos de todas formas van a ser saldos por pagar, porque digamos, cuando hay este estado de situación y no hay reglas, todo lo que queda es la fuerza bruta. Y creo que ese es un estado de peligro extremo. Bien. Muchísimas gracias, Martín. Muy reconocido por habernos atendido. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Martín Gag es periodista independiente de nacionalidad argentina. Es actualmente asistente parlamentario de Jaume Asens, miembro del Parlamento Europeo.